Bueno, bon dia, m'escolta molt. Bon dia... Bueno, tancaré la porta. Sí, però bueno, introduiré en català i començaré en castellà. Bon dia a tots i totes. Bueno, benvinguts a aquest debat sobre dualitat laboral i atur juvenil. Bueno, jo volia donar les gràcies a la Facultat de Ciències Polítiques de la UPF per poder organitzar aquest debat aquí, expressament al Marc Sant Jaume, que ara mateix no hi és, però que hem aguantat tot aquest temps, i a la Caral també, la moderadora, que bueno, ens hem sortit una mica a correcuita, però al final ha sortit. Y bueno, poco más, dar las gracias también a Politicón, que es coorganizador de este acto, aunque hoy solo esté presente Roger, de todos los miembros de Politicón. Pero bueno, yo quería decir que Politicón, bueno, para los que imagino que todos los conocéis, es un blog que habla sobre ciencia política y actualidad en general, pero que últimamente bueno, se ven limitados con el blog, por decirlo así, y tienen muchas inquietudes y quieren ir más allá. Empezaron con las tertulias que se hacen una vez al mes, ¿no? Un domingo al mes, más o menos. Y bueno, ahora lo que están haciendo es ir un poco más allá con charlas como esta, que en principio van a multiplicarse, van a tener una periodicidad, bueno, más o menos no tan exacta, pero que van a tener más periodicidad en general. Y también agradecer al Consejo de la Juventud de España, que, bueno, aunque no organice el acto, sí que ha estado de alguna forma presente, pues colaborando con toda la logística y con la elección de los ponentes. Y nada más, os dejo con Keral, que moderará el acto. El acto empezará con un debate individual por cada uno de los ponentes, en el que presentarán sus posiciones o sus opiniones sobre el tema, y irá seguido de un debate entre ellos, moderado por Caral, y acabará pues, bueno, con un turno abierto de preguntas al público asistente. Y nada, muchas gracias y que disfrutéis. Bueno, gracias Álvaro por la introducción. Sin mucho más preámbulo, bueno, bienvenidos a esta mesa redonda que se ha organizado desde Politicón y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra. Hemos invitado a 6 ponentes para discutir sobre el tema de precariedad laboral juvenil, concretamente, y la intención de esta mesa redonda pues, es discutir justamente cuáles son las causas de esta precariedad juvenil. Y uno de los motivos que más se ha hablado justamente es la dualidad en el mercado de trabajo. Y justamente lo que preguntamos a nuestros ponentes de hoy es si creen que esta es la razón principal de la precariedad juvenil en el mercado de trabajo en España actualmente, o si no, si hay otras razones, y ir un poco más allá. ¿Qué se puede hacer? Una vez tenemos identificadas las causas, ¿cuáles son las políticas que podemos llevar a cabo para solucionar esta situación tan grave que tenemos actualmente? Iniciará su ponencia Sergi Jiménez, que es profesor de la Facultad de Economía y Empresa de aquí de la Universidad Pompeu Fabra. La seguirá Aina Vidal, que es miembro de Acció Jove, de las Joventuts de Comissions Obreres de Cataluña. Seguidamente tendremos a Daniel García, que es portavoz nacional de Avalot, dels joves també d'UGT de Cataluña. A continuación tendremos a Roger Senserric, que es miembro de Politicón. Y los dos últimos son de partidos políticos, que es Javier López, que es el secretario de la Joventut Socialista de Cataluña, y Andreu Criquet, que es secretario de Moviments Socials de las Joventuts d'Esquerra Republicana de Cataluña. Así que, sin más preámbulos, Sergi, si quiere empezar, voy a ser un poco estricta con el tiempo, ya que somos muchos ponentes y todos tenemos cosas muy interesantes a decir, pero podemos llevarlo a cabo después en el debate. Así que, Sergi, cuando quiera, tenéis 7 minutos cada uno para vuestra exposición.
Bueno, sí. Sí, muchas gracias, Sergi, por esta introducción. Creo que han salido ya muchos temas que están encima de la mesa y ha hecho especial referencia a los sindicatos, así que damos al paso a Aina, que va a hablar sobre su punto de vista. Cito, ahora. Ya me perdonaréis que a veces mi castellano es un poco lamentable. Yo creo que es interesante empezar con situarnos en cuál es la situación, ¿no? Todos sabéis perfectamente la situación de los jóvenes. Es decir, tenemos un porcentaje de paro mucho más elevado que el resto. Estamos por encima del 50%. Nivel salarial también muy por debajo, de media unos 10.000 euros anuales menos que la media, por decirlo así. En el caso de las mujeres jóvenes, menos aún, sería unos 14.000 aproximadamente. En términos de temporalidad, muy por encima por la media. De hecho, en nueva contratación estamos en el 92-93% de temporalidad en la nueva contratación. Y podríamos seguir así con una lista interminable de ítems y de indicadores que diseñan de algún modo un panorama bastante dantesco y bastante preocupante. Aún y así, creo que es importante que nos preguntemos si esto es consecuencia de la crisis o no. Y yo creo que no. No en tanto que, si bien hay algunos de estos indicadores, es cierto que han cambiado notablemente, es el hecho del paro, evidentemente, todos los demás indicadores más o menos se mantienen. Es decir, los jóvenes tampoco se podían ir de casa antes de la crisis, porque ya tenían los salarios muy bajos. Los jóvenes ya estábamos eminentemente y mayoritariamente en temporal, por lo tanto, en términos de estabilidad vital, tampoco era tan diferente, y lo que sí que cambia en este caso es el paro, que evidentemente afecta y mucho. Aún y así, antes de la crisis, el porcentaje de paro que soportábamos la gente joven también era superior a la media y, por lo tanto, podríamos llegar a decir que hay un elemento estructural que hace que las condiciones de trabajo que viven y que disfrutan, entre muchos paréntesis, los jóvenes de este país, pues sean inferiores que la media. ¿Solo los jóvenes? No. También las mujeres y los inmigrantes. Es decir, hay un maltrato por parte de nuestro mercado de trabajo por una serie de colectivos que son, por lo tanto, más vulnerables, y de ellos se aprovecha el mercado de trabajo. Frente a esta situación, que voy muy rápido, porque hay poco tiempo, pero frente a esta situación que podríamos determinar como estructural o problemática, ¿cuáles han sido las respuestas que han tenido las diferentes administraciones? No es la primera crisis que vivimos en este país. De hecho, en los años 80 hubo otra en la cual sucedió más o menos lo mismo, porcentajes distintos, pero aún así pues un porcentaje de paro muy elevado, también mucha temporalidad, etcétera, etcétera. En ese momento, el gobierno, en ese momento socialista, la solución que dio es, bueno, delante de este momento histórico excepcional, que tenemos un problema que hay que resolver, es mejor tener trabajo que no tenerlo, aunque sea de mala calidad, y por lo tanto de aquí nacen un poco los contratos temporales, ¿de acuerdo? Probablemente con el beneplácito no diría, porque si bien es cierto que se hicieron varias huelgas generales, pero sí que es cierto que hubo una cierta aceptación por parte de también los agentes sociales. Yo asumo y, de hecho, me sumo a la crítica en este sentido. Yo creo que pecamos de una visión cortoplacista en la que nos creímos que eso era excepcional y que eso no se convertiría en algo que condicionara la forma de entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo. La realidad nos ha puesto a nuestro sitio, ¿no es cierto? Es decir, cuando tú legislas y regulas, eso es de bien en norma y, por lo tanto, se generaliza. Y a día de hoy, la temporalidad y la precariedad ya no solo es un elemento eminentemente juvenil, sino que lo están padeciendo la mayoría de la población. Y yo creo que eso es gracias, o que tenemos que ser conscientes que también tenemos un papel importante, no solo a los partidos políticos que en ese momento estaban gobernando, también a los agentes sociales y también por parte de la población, que en algún momento nos creímos ese discurso que era normal que cuando eres joven tengas unas condiciones diferenciadas. Y eso nos lo hemos creído todos, y en base a ello, cuando tú aceptas que te mereces, entre comillas, por tu condición biológica, si lo quieres llamar así, o temporal, que tienes unas condiciones diferentes, eso es mucho más fácil, por lo tanto, que luego te las termines comiendo, evidentemente. ¿Cuáles son las consecuencias de ello? Por un lado, está el hecho de que, si bien es cierto que los derechos son iguales para todos, hay un Estatuto del Trabajador y ahí está la Constitución que marca, en principio, los derechos básicos de cualquier persona,
A la hora de la verdad, no es lo mismo tener un derecho reconocido que poder ejercerlo. Y, por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes que los derechos laborales, especialmente, terminan determinando cuáles son los derechos de la ciudadanía. Los jóvenes que vivimos en temporal tenemos derechos de ciudadanía que son en verdad temporales e incluso latentes. Y eso es un problema. Eso tenemos que ser muy conscientes cuando hablamos o proponemos de nuevas legislaciones, porque esto en un pasado no lo tuvimos tan en cuenta y a día de hoy lo estamos pagando, y muy claramente. Yo creo que a veces, cuando hay momentos históricos convulsos y que urgen de respuestas rápidas, como es el que vivimos a día de hoy, a veces tenemos la tentación de responder con medidas poco premeditadas o que probablemente el análisis no es el más acertado. Creo que el problema del contrato único tiene la raíz aquí, que el análisis que hace de la problemática es, en mi humilde opinión, erróneo. La cuestión es, ¿los jóvenes son precarios por el tipo contractual que tienen? Yo creo que no. Claramente no. Es decir, en este país se ha facilitado un tipo de modelo productivo basado básicamente en los servicios, en la construcción y básicamente en todo aquello que no tenía nada que ver con el valor añadido y, por lo tanto, son trabajos, muchos de ellos temporeros, estacionales y que evidentemente van vinculados, por lo tanto, a una temporalidad. Podemos maquillarlo haciendo un contrato único, pero el trabajo seguirá siendo temporal. Ese es el problema, que el tipo de trabajo que hay en este país es de mala calidad. Por lo tanto, creer que la herramienta es el problema, yo entiendo que es un error grande. Al fin y al cabo, el contrato único se sustenta sobre el hecho de esta dualidad que nos expresaba el compañero, ¿no? Donde además, él no lo ha dicho así, pero sí que hay muchos sectores que lo verbalizan de este modo. La dualidad se explica como unos trabajadores que no tienen derechos frente a otros que tienen privilegios. Ya no son derechos, ya son privilegios. Y además la explicación que se nos da al respecto es, si hacemos una media entre todos, los que no tienen derechos podrán acceder a algún tipo de derecho y los otros, pues que rebajen un poco las condiciones. Frente a una lógica, entiendo yo, más maximalista, entre comillas, de qué es lo que pretendemos, cuál es el horizonte en términos laborales y en términos de país que estamos buscando. A mi modo de ver, tenemos que ir a buscar un mercado de trabajo más justo, que garantice trabajos de más calidad y que, al fin y al cabo, no haya esta segmentación del mercado de trabajo. Cuando nos creemos que la legalidad... termino con esto. A veces tenemos la tentación de creer que la legalidad puede cambiar la realidad y eso tampoco es cierto. Eso no es así. Es decir, la realidad no se cambia a golpes de legalidad. Eso no funciona de esta manera. Es algo bastante más complejo. Y antes, sobre todo, para terminar, cuando hacemos propuestas, creo que hay tres elementos que tenemos que tener en cuenta. Uno es el elemento histórico, qué se ha hecho anteriormente y para qué ha servido. El elemento histórico en nuestro caso son los contratos temporales, con lo cual, cuidado. Hay un segundo elemento que es la realidad. ¿Cómo estamos a día de hoy? ¿Cómo es nuestro mercado de trabajo? Y nuestro mercado de trabajo es de mala calidad y con un tipo de trabajo productivo muy, muy, muy bajo. Y al fin y al cabo, el tercer elemento, que es el posibilista, ¿con qué posibilidades contamos para cambiar las cosas? Y esto es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta ya la coyuntura actual, que es ¿cómo llamarle? La concentración de fuerzas. Es decir, con la patronal que tenemos a día de hoy, con el gobierno que tenemos a día de hoy, hacer una propuesta de contrato único, ¿en qué sentido creéis que sería? Muy bien, pues muchas gracias, Aina, por tu intervención, por incorporar toda esta visión histórica y de cómo aparecieron los contratos temporales y esta visión cortoplacista. Y tu nivel de castellano más que aceptable, así que le podemos mandar el vídeo al ministro Wert. Y damos el paso a Daniel García de UGT y que continuamos con esta visión. Vale, buenos días. Un poco también apelando a las palabras que decía Aina, ¿no? Yo pienso que es muy importante reflexionar sobre que en época de bonanza económica el paro estructural en Cataluña es del 20%. O sea, ahora sí es verdad que superamos tasas del 50%, pero no es un problema actual, es un problema endémico de los jóvenes españoles y catalanes de la época democrática, por decirlo de alguna manera.
A eso, si le sumamos pues, también temas de subocupación, parcialidad, salarios, pues encontramos que es un drama, ¿no? Yo siempre, cuando hablamos de contratación, yo siempre me gusta reflexionar sobre para qué trabaja uno. Uno, cuando se levanta por la mañana y va a trabajar, va a ganar un salario para poder vivir dignamente. Y normalmente intenta tener unas condiciones de trabajo que son aquel mínimo de garantías para poder realizarlo con un mínimo de seguridad, ¿no? Igual que nosotros, por ejemplo, yo fui miembro del comité de empresa y nosotros siempre decimos que en la empresa vamos todos en el mismo barco, tanto el jefe como el resto de trabajadores. Y los dos tenemos que remar para poder tirar adelante la empresa. Y los dos queremos tener buenas condiciones laborales. Y por eso el tema de los contratos únicos, pues a veces lo vemos. Nosotros estamos a favor de un contrato único, pero un contrato único con garantías. Lo que no es posible es la dualidad del mercado laboral que puede haber en la actualidad, donde los jóvenes, sí es verdad que estamos padeciendo con más intensidad este problema, básicamente porque somos los que tenemos contratos temporales y no se nos hacen indefinidos de manera más fácil. Lo que yo también discrepo un poco es que haya trabajadores que tengan privilegios. En todo caso, somos los jóvenes los que no tenemos unas suficientes garantías laborales para poder desempeñar nuestro trabajo con calidad. Y todo se basa en el modelo productivo. Yo a veces pregunto a empresarios, les digo si ellos contratarían si fuese más fácil o más económico despedir. Ellos me comentan que no, que ellos van a contratar siempre y cuando tengan demanda de aquel servicio o de aquel producto. Y eso también es para hacer reflexionar, porque a veces estamos tratando una serie de problemas que al igual no son para resolver la situación actual, sino son para futuros escenarios que esta crisis pues, nos va a llevar, como es, por ejemplo, el caso de la reforma laboral. La reforma laboral se implantó un modelo de contratación, que es el de fomento de la emprendedoría o del fomento del emprendedor, donde a menores de 25 años, durante el año 2012, solo se utilizó esta modalidad un 1% aproximadamente. El 90% de los contratos que se hicieron durante el año pasado, a menores de 25 años, eran eventuales. Y todo pues tiene que ver pues con el modelo productivo. Si tenemos empresas donde no hacen productos o servicios con un valor añadido, pues es normal que estas empresas pues tengan esta incertidumbre, comentaba el compañero, y no se arriesguen a contratar. Pero el problema no es que echar a la gente sea barato, porque con esta reforma laboral en este país echar a la gente es libre, el despido es libre, lo que no es gratuito, a diferencia de, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces nosotros lo que proponemos es que se regule la legislación para que no te puedan echar tan fácilmente. Hay otros países donde al igual sí que es más económico despedir a alguien, pero es casi imposible. En Alemania es casi imposible poder despedir a alguien ni por causas objetivas, ni por causas no objetivas, ni por causas económicas. El tema de que en el sindicato comentaba, ¿no?, que está dominado por trabajadores poco cualificados. Bueno, yo pienso que no es así y que muchas veces también contamos con la colaboración de muchos profesores universitarios y profesionales, igual que la patronal, que se asesoran en diferentes temas para poder ayudar a hacer esta legislación, para poder legislar, para poder hacer más fácil la contratación y mantener el sistema del estado de bienestar que tenemos en la actualidad. Yo lo dejaría por aquí ahora y luego, si quieres, abrimos el turno de palabras. Perfecto, muchas gracias, Daniel, por tu intervención. Y bueno, ha ido saliendo la palabra contrato único en diversas ocasiones y creo que ahora aún la vamos a escuchar más con la intervención de Roger. No sé si tenemos preparado su PowerPoint. Sí, se lo podemos poner. Perfecto, pues adelante. ¿Se me escucha bien? De acuerdo, pues intentaré ir pantalla completa. Intentaremos
podemos ir por aquí. De acuerdo, yo intentaré no seguir el hilo exactamente de la presentación porque no quiero repetir cosas que ya se han dicho. Lo que sí que quiero hablar un poco en general es, primero, insistir en que el mercado laboral en España es un desastre y además es un desastre recurrente. El aspecto que tiene el mercado laboral en la crisis ahora no es algo novedoso y veremos que es algo que hemos estado estrellándonos una y otra vez en cada crisis. Siempre estamos hablando de lo mismo y siempre dejamos el mercado sin reformar. Ver un poco de las consecuencias de la dualidad y un par de mitos que se han comentado sobre el modelo productivo y cómo influyen, cómo está estructurado el mercado laboral en España, que no son del todo ciertas. Y después explicaré un poco un posible modelo de contrato único y es algo que queremos insistir bastante. El contrato único no es necesariamente una solución de izquierdas o de derechas. Puedes diseñar el contrato único de muchas maneras. Y daré un posible ejemplo, que sería un contrato único que tendría un aspecto, digamos, bastante de izquierdas. Y también podemos hablar un poco sobre qué aspectos tendría una reforma laboral de contrato único hecha por un partido de derechas o hecho por un partido de centro. Entonces, primero de todo, me parece que aquí se ve bastante claro en esta gráfica que hay un outlier. Hay un país que, por un motivo u otro, cada vez que tiene una crisis económica, tiene una tasa de paro que se dispara, que es España. Las tasas de paro por encima del 20% es algo que no sucede en ningún sitio. Y aquí cada vez que tenemos una recesión tenemos una tasa de paro así. Cuando en España la economía va bien, nuestra tasa de paro es un 10%. En Estados Unidos, cuando la economía va mal, la tasa de paro es un 10%. Aquí hay algo que falla. Y es realmente que tenemos tenemos un mercado laboral que es un poco distinto. Esto se ve muy pequeñito, pero iba a traer impreso, no lo he traído, lo siento. Pero esencialmente lo que podéis ver es que donde hay una casilla en rojo en la primera línea, que es España, es cuando la tasa de paro está por encima del 20%. Como veis, es el único país que tiene tasas de paro por encima del 20% cada vez que hay una recesión. En el resto del mundo eso no sucede. Nosotros cada vez que tenemos una crisis nos estrellamos de mala manera. En el resto del mundo, en cambio, bueno, pues la tasa de paro sube un 10, un 12, depende del país, algunos suben hasta un 14, pero nunca pasan del 20. Aquí, en cambio, cuando la economía va bien estamos en el 10, la economía va mal nos vamos al 25. Algo falla. Y lo vemos aquí también en cuanto a volatilidad. O sea, aquí comparamos, en este eje comparamos las caídas del PIB, la caída del PIB en esta gran recesión. Es hasta el 2010, o sea, esto es antes de que empezaran todos los países a volverse locos con la austeridad. Aquí es solo recesión pura, no tenemos todavía gente recortando gasto como posesos. Y en el otro eje es el aumento de la tasa de paro. Vemos que Estados Unidos, por ejemplo, tuvo una caída del PIB bastante mayor que la española. La tasa de paro subió muchísimo menos. En el resto de países de la eurozona, caídas de PIB similares, la tasa de empleo no se estrella del mismo modo. Estamos haciendo algo mal. Y esto seguramente es la gráfica más importante. Si tenéis que acordaros de algo de esta presentación, acordaros de esto, que es la tasa de variación de empleo según grupos. Para fijos, un 11% de gente ha perdido su puesto de trabajo. Temporales, un 44%. Temporales entre 15 y 24 años, un 68% han perdido su puesto de trabajo. Algo estamos haciendo mal. Y claramente parece que la dualidad del mercado tiene algo que ver. Y esto tiene algo que ver también con lo que han comentado los compañeros anteriores. Siempre además están pagando los mismos. Están pagando mujeres, están pagando jóvenes, están pagando inmigrantes, están pagando a gente que ha perdido su puesto de trabajo después de los 55 y no pueden volver a entrar en el mercado laboral. Siempre son los mismos. Entonces, un par de comentarios sobre cosas que se han mencionado. Esto no ha salido, pero supongo que saldrá tarde o temprano, que es sobre la inspección laboral. Que aquí, bueno, no hay inspectores laborales, no controlamos quién es temporal y quién no es temporal y, por lo tanto, pues tenemos fraude constante. Esto es la tasa de inspectores laborales por 100.000 habitantes en Europa, en varios países. Vemos que Italia tiene un montón de inspectores laborales, cosa que es un poco inexplicable, pero bueno, la tasa de paro en Italia es un poco más baja, pero supongo que es porque contrata a todo el mundo como inspector laboral, no lo sé. Pero vemos que España no está demasiado lejos de Suecia o Suiza. Incluso tenemos más inspectores laborales que Francia o Países Bajos. Realmente estamos inspeccionando el mercado de trabajo con el mismo entusiasmo que en otros países. Es sencillamente que es un mercado de trabajo disfuncional. No importa lo mucho que lo vigilemos, estamos generando esta tasa de paro. El otro, y esto sí que ha salido, es el problema, el problema de nuestra tasa de paro es la estructura económica. Esta gráfica es de Polavieja, es de un artículo del 2005. Se ve un poco pequeñito, pero vemos que aquí tenemos la tasa de paro de España por sectores. Tenemos sectores volátiles, tenemos manufacturas, tenemos comercio y tenemos servicios. Y vemos que la mayoría de países no tienen estas tasas de temporalidad que tenemos, incluso en sectores donde no deberíamos tener temporalidad.
España tiene una tasa de temporalidad en industria que está por encima del 30%, que es una cosa completamente absurda. No hay ningún país del mundo que tenga eso. O sea, no es que nuestros sectores productivos sean más volátiles, es que además tenemos muchísima más volatilidad, tenemos muchísima más temporalidad en sectores donde no debería haberla. Y esto, en parte, es por los efectos de la dualidad. El mercado laboral como está es un mercado laboral que tiene dos tipos de contrato. Tiene contratos muy baratos y muy fáciles con despido muy fácil. Eso hace que las empresas que se centran en esa clase de contratos, en esa clase de trabajo, sean más rentables. Es más rentable tener un chiringuito de playa que tener una empresa de Internet en España, porque la verdad, contratar ingenieros es más caro, necesitas tener gente que vas a contratar a largo plazo, que tienen que ser productivas a largo plazo. Así que, por lo tanto, vamos a poner más dinero en el sector chiringuitos de playa y ladrillo que no en sectores productivos que estarían mejor adaptados a tener contratos de larga duración. Y otra cosa que es importante también es que esto afecta muchísimo al estado del bienestar. Nuestro estado de bienestar se basa en cotizaciones sociales y eso quiere decir que solo tienes acceso a muchos servicios si has cotizado. Pensiones, incluso acceso a sanidad, acceso a prestaciones de desempleo. Esto quiere decir que nuestro estado de bienestar redistribuye poquísimo. Tenemos un estado de bienestar muy parecido en aspecto a Alemania o Francia, pero como tenemos tantos trabajadores temporales que no tienen acceso a estas prestaciones, vemos que España está aquí abajo. Tenemos un gasto público solo ligeramente inferior, pero como tenemos un mercado tan dual, el Estado no está redistribuyendo nada, porque la gente más vulnerable no está accediendo a los servicios, no cotiza. Si acaso dejaré un poco para después la nota sobre el comentario único y diseño específico, solo quería mencionar que, por ejemplo, puedes diseñar un contrato único de forma que sea muy de izquierdas. Puedes hacer que venga acoplado, por ejemplo, a un sistema de mochila austríaca, que es una cuenta de ahorro forzoso, y de modo que el trabajador ahorraría parte de su sueldo, que sería como una cotización social que sería parte de la indemnización, y la otra parte sería el empresario. Ajustando qué parte de la indemnización paga cada uno, puedes hacer que, por ejemplo, el empresario pague la mayoría del coste del despido en los primeros años y eso vaya disminuyendo, el trabajador pague la mayoría del coste de despido según va teniendo más dinero ahorrado en la mochila, digamos. Así que tendrías, por un lado, un contrato que tendría esta aportación a los costes de despido, un porcentaje mayor del empresario al principio, pero que la indemnización es creciente. Al principio el empresario paga mucho, el trabajador solo paga una pequeña parte de los ahorros, según va aumentando. La indemnización sube, pero la parte que paga el trabajador también sube. Así que tienes un mercado laboral que tienes una indemnización de despido, es creciente. El empresario tiene una penalización fuerte si está despidiendo a contratos a corto plazo. O sea, si tienes un empresario que está despidiendo constantemente gente, se está comiendo indemnizaciones mayores porque él paga más. Y después, según va subiendo, el trabajador tiene unos ahorros que, si no pierde el trabajo, puede utilizarlos en su indemnización. Y podrías poner que el procedente y improcedente, para evitar inconstitucionalidad, que vendrían de huchas distintas. Finalmente, una nota muy rápida. Puedes hacer muchos modelos de contrato único. Este modelo, por ejemplo, es distinto que el de FEDEA, que favorecería más sería algo más pro trabajador. Estarías protegiendo más a los trabajadores que acaban de entrar en una empresa. Puedes incluso crear un modelo de contrato único que sea muy de izquierda sin indemnización de despido, que sería, por ejemplo, la idea Blanchard de crear un impuesto sobre despidos. Y como más despide un empresario, más impuestos paga por despedir trabajadores. El trabajador no tiene la indemnización de despido, lo que tienes es una prestación de desempleo mayor. Y puede ser un sistema muchísimo más redistributivo que cualquier contrato único, si haces que el impuesto sea duro. Y también puedes hacer, evidentemente, un contrato único muy de derechas, con despido completamente libre, y una indemnización de despido simbólica o muy limitado, con un impuesto de despido muy, muy pequeño, que es el modelo que tiene Estados Unidos. Sí, justito. Bueno, muchas gracias, Roger, por tu intervención. Y vemos ahora a Javier López, que es el primer secretario de la Juventud Socialista de Cataluña, si nos puede decir si es posible hacer un contrato único de izquierdas o no. A ver, primero vamos a intentar hablar sobre la dualidad del mercado laboral. Ya se han comentado muchas cosas y luego enseñaré algunas diapositivas que me parecen muy interesantes, especialmente por el sesgo generacional, ¿no?, que yo creo que también tiene esta mesa. En primer lugar, se ha comentado, tenemos un mercado laboral en España muy, muy dual y que tiene enormes consecuencias sociales, económicas. Tienen enormes consecuencias sociales y económicas. Pero
Yo creo que se han dicho muchas cosas. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuáles creo que son las causas? Se han apuntado aquí. En primer lugar, la legislación, ¿no? Y probablemente es la más relevante, que nació especialmente a partir de los años 80 y de la crisis que se tuvo en los años 80. Una de legislación laboral muy disfuncional, muy compleja, y yo aquí discrepo algo con mi compañero, que abre la puerta a cargarse el principio de causalidad, es decir, hacer un fraude sobre cómo está montado nuestro sistema laboral. Es decir, toda la legislación, y se explica esto en las clases de derecho laboral, los contratos están basados en que se hacen bajo un tipo de relación laboral determinado. Y en España se hace trampa, y se hace trampa de forma masiva, ¿vale? Y eso no se soluciona, yo creo, que con inspecciones laborales. Dos, se dice que la estructura laboral, y se ha comentado que la estructura productiva y económica del país no es la causa, ¿no? O antes han apuntado que sí, yo creo que existe una relación de retroalimentación entre nuestra estructura económica y productiva y la legislación laboral. No es una relación de causa-efecto, pero sí que se ha ido retroalimentando durante las últimas décadas. Y tres, que yo creo que también es relevante para hablar de la dualidad, en España tenemos una cultura económica en general bastante pirata y en particular bastante pirata en el ámbito empresarial, que yo creo que también afecta. ¿Qué provoca? Bueno, ¿quién? ¿No? ¿Quién es afectado por la dualidad del mercado laboral? Hombre, especialmente los jóvenes, los sectores más vulnerables, los jóvenes, inmigrantes, mujeres y poco cualificados. ¿Cómo? Con contratos temporales. Los contratos temporales son más o menos entre un 25 y un 30%, depende, bueno, ahora han bajado, obviamente, con la crisis económica, porque han sido los primeros en ser expulsados, es algo que luego veremos en las diapositivas, pero tenemos un tercio del mercado laboral, ¿no?, metido en esta situación, que provoca unos enormes problemas. ¿Cuáles son las consecuencias para este tercio del mercado laboral? Primero, las condiciones laborales son mucho peores. Veremos más razones, pero una de ellas es que los niveles de sindicación son menores, tienen menos protección de los convenios y eso afecta también a su protección laboral. Dos, los salarios. Existe una doble escala salarial y los cálculos que se hacen es que haciendo el mismo trabajo con un contrato laboral diferente cobras un 15% menos. Eso es lo que te dicen los números. Y es una media, con lo que tenemos casos absolutamente denigrantes. Tienes menor protección por desempleo, es algo muy obvio y probablemente es una de las razones principales y por eso existe el debate del contrato único. Abres la puerta con mucha más facilidad a los empleos con sobrecualificación, ¿no? Y eso yo creo que también es una de las consecuencias de la dualidad, y tienes más dificultades de promoción interna, ¿vale?, dentro de las empresas, que también tiene enormes consecuencias. ¿Qué pasa con todo ello dentro del mundo del mercado laboral? Y se ha dicho, ¿no?, menores inversiones en formación, a este tercio, que tiene efectos sobre la estructura productiva, enormes consecuencias en términos vitales y de construcción, ¿no?, de redistribución del estado del bienestar, pero también de construcción vital. Va a ser muy complicado a este tercio, ¿no?, construir un proyecto vital más o menos estable, ¿no?, desde emanciparte a tener un hijo, y todo eso tiene repercusiones sobre las arcas del Estado y cómo diseñamos nuestro Estado y nuestra sociedad. Y tercero, muy relevante, son los primeros en ser despedidos, ¿no? Tenemos un mercado laboral que es como un acordeón, y deberíamos tener el mercado laboral, eso sí, más rígido. Es decir, que supiera soportar y repartir mejor los costes cuando llegan recesiones. Y eso yo creo que es una cuestión muy, muy relevante. Soluciones. Pues yo creo que probablemente deberíamos atacar las causas, ¿no? La legislación es algo muy importante, ¿no? La simplificación de la legislación laboral, y la máxima expresión de esa simplificación es el contrato único, debería ser una de las respuestas. Mi opinión sobre el contrato único. El contrato único, a mi parecer, es como una idea atractiva y excitante intelectualmente, pero que yo le pondría unos cuantos peros, ¿vale? Como bien se ha dicho, se puede hacer un contrato, o sea, como con muchas cosas, el diablo está en los detalles, ¿no? Entonces, se puede hacer un contrato único que sea una barbaridad. Me recuerda, y es un debate muy relacionado que tiene que ver con la flexibilidad, que bajo esa idea, a mí el mercado laboral danés me parece fantástico, cojonudo, pero bajo esa idea algunos han estado intentando vender auténticas barbaridades para nuestro mercado laboral, y sobre todo que
las relaciones laborales es normal que hayan, tiene una cierta lógica que hayan contratos laborales diferentes porque hay relaciones laborales diferentes. Pero con todo me parece una forma muy sencilla y atractiva, depende de cómo se implemente, como para debatir, ¿no? Y por supuesto también habría que atacar el resto, ¿no? Cuál es nuestra estructura económica, y eso también pasa por inversión pública, hacia dónde caminamos, y la cultura empresarial. Y ya para acabar, que me queda poco tiempo, me gustaría añadir alguna serie de cosas. Y entonces las añadiré mientras vemos las diapositivas muy rápidamente, que son 5 diapositivas. A ver. Aquí. Vale. Mirad, esta gráfica explica cómo hemos perdido y hemos recuperado puestos de trabajo con las recesiones, ¿vale? Y se ven las 3 recesiones. Entonces, ver la enorme profundidad que ha tenido la última, que es terrible, y cómo tenemos un mercado laboral muy, muy volátil, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Esta gráfica es la que más me gusta de la crisis, que habla cuando se habla sobre el sesgo de generacional, si existe, ¿no? Es curioso, ¿eh? La gente de más de 55 años no ha perdido puestos de trabajo durante la crisis, en términos absolutos. Y mirar la enorme destrucción de puestos de trabajo en los menores de 55. Esta también yo creo que es muy buena, que es cómo ha evolucionado durante la crisis económica las diferentes edades, que tiene que ver mucho con la dualidad, ¿no? Nuevamente vemos el enorme impacto que tiene el sesgo generacional en la crisis económica y en la destrucción de desempleo. Y esta también es muy, muy interesante, cómo ha recaído sobre los contratos temporales la mayor parte de la crisis económica, ¿no? Y ya para acabar, ¿no? Quería decir, esto tiene enormes consecuencias en términos sociales, y las hemos estado explicando, tiene enormes consecuencias en términos institucionales, que es algo más complejo, pero que merece la pena hablar, aunque sea durante 30 segundos. Hacemos una sociedad de ganadores y perdedores, de insiders y outsiders, donde este tercio es muy complicado que se sienta parte de las instituciones, del debate público, de los partidos y los actores de este debate institucional, que son los partidos políticos y los sindicatos, ¿no? Y se retroalimenta esta representación y contrarrepresentación. Y ya por último, en términos macroeconómicos, la dualidad provoca empobrecimiento en términos de medio plazo. Y las desigualdades, una de las cosas que nos ha demostrado la crisis, es que no solo son injustas y no solo son corrosivas institucionalmente, sino además provocan un enorme problema económico porque distorsionan mucho la demanda, y uno de los problemas que tenemos ahora con la crisis económica es eso. Muchas gracias, Xavier. Pasamos ya al último ponente, Andreu Criquet, que recordamos es secretari de Moviments Socials de la Joventut d'Esquerra Republicana de Catalunya. Empieza a ser difícil dar nuevos datos. También quiero disculparme por el castellano si digo alguna catalanada importante. Solo un dato que quizá no se haya dicho, para no intentar menos repetir, que es las diferencias entre comunidades autónomas, ¿no? O a nivel provincial, mejor, a nivel del Estado español, ¿no? Cómo vemos cómo se repite la dualidad, pero el hecho principal del paro juvenil no es la dualidad en sí. Es decir, podemos observar como Huelva, con un paro del 40% y un 80% juvenil, si lo comparamos con el País Vasco, con un 16 está más o menos, y 32, está claro que la dualidad se repite por el marco legal de lo que es el mercado de trabajo, pero no así la cantidad de trabajo que existe. Entonces, esto permite analizar que, en nuestra opinión, hay básicamente 3 patas, que son las 3 problemáticas o elementos que hay que tratar cuando se habla de paro juvenil, ¿no? En ese sentido, el primero y el más importante, y no podemos perder de vista que es así, es que se cree trabajo. Es decir, cuando se crea trabajo, se contrata. Cuando no se crece, no se genera trabajo y, por tanto, no se contrata. Esto haya el marco que haya. En este sentido, sí, habría que hacer toda una serie de políticas que se llevan hablando de hacer durante muchos años, como cambios en lo que es la política industrial, economía verde, liquidez a las pequeñas y medianas empresas, etcétera, etcétera. Mientras no se haga eso,
podemos hablar de cualquier aspecto a nivel de mercado laboral, pero seguramente no vamos a solucionar el problema básico, que es que haya trabajo. Es decir, en Huelva no habrá nunca un paro juvenil menor del 40 si no hay un paro general menor del 40, ¿no? En ese sentido hay el segundo aspecto, que ese sí que es lo que hablamos ahora, ¿no? Que es la dualidad. Por lo que podemos ver, quizá hay dos maneras cuando estamos haciendo este proceso, digamos, de evaluación interna, ¿no? Que se habla, hay más o menos dos procesos por el cual se puede llevar a cabo. Uno es la precarización de derechos y uno es la reducción de costes, ¿no? En el fondo ambos son para reducir costes, pero se observa una dinámica diferente. Ambos dependen de la legislación y, por tanto, de la acción del gobierno. Y es así, pero uno es más lo que actúa el mercado, que es directamente precarizando estos derechos, es decir, expulsando a aquellos que tienen menos derechos y creando también algo que no se ha hablado, como el falso autónomo, ¿no? Que es este trabajador sin derechos directamente. O después, por el otro lado, es lo que hace el gobierno, que es flexibilizar los costes, en este caso de despido y de contratación. Estas dos reformas laborales pues las podemos observar como lo ha hecho el Partido Popular y también antes pues la primera que hizo Zapatero, es de lo que es la flexibilización de costes, pero también en la precarización de derechos podemos ver los datos de estos tan buenos de contratación en mayo, ¿no? Con un 92 a nivel de estatal, 92% de contratos temporales, de los cuales, si tú miras la distribución territorial, no tiene mucho sentido que tengan un componente estacionario, porque realmente no puede ser que en Tarragona no se haya contratado igual que en Girona, cuando hay también mucho mercado de tipo estacional. Seguramente entre el 70 y el 80% de estos contratos temporales son falsos, ¿no? Es otro dato que seguramente es interesante. Claro, aquí entra la cuestión del contrato único en sí. Yo mirando la web del Ministerio podemos observar que hay 37 contratos distintos. Le he preguntado a un compañero de PIMEC, ¿no? De pequeña y media empresa, me ha dicho que hay 41. Supongo que va variando y no actualizan la web al ritmo de cómo pasan los ministros y hacen sus contratos. Y es lógico que 41 contratos genera un problema más allá del caos administrativo que es un problema para el sistema, ¿no? Y es el hecho que cuesta mucho la inspección, ¿no? Antes hablamos de los datos de cantidad de inspectores que hay. Claro, la inspección es muy complicada si hay contratos temporales de tipo tal que permiten con la cláusula no sé qué que acabes contratando un indefinido por un caso concreto que sí que puedes vender, que sí que tiene sentido que sea temporal, ¿no? En ese sentido, claro, aunque tengas muchos inspectores, siempre habrá maneras legales de salir por la tangente y que no recibas pues la acción de atacar que no puedas contratar temporalmente, ¿no? Seguramente a evolucionar hacia un modelo con menos contratos, solo aquellos que tengan sentido de por sí, por ejemplo, un contrato pues indefinido, uno temporal de obra y servicio, por ejemplo, y alguno más, ya habría suficiente, porque no tendría mucho sentido que existan 5, 6 o 7 u 8 contratos indefinidos que cada uno pues juega a la patronal normalmente a usar aquellos aspectos legales que él puede jugar para intentar ganarse la situación contra el trabajador, ¿no? Entonces, hay un aspecto que sí que nos parece positivo, que es la progresividad, que esto sí que podemos hablarlo, ¿no? Esta progresividad de costes de despido. Y después, otro aspecto que seguramente es interesante es que esto debería quitar la idea de crear las bonificaciones estas de entrada, porque dado que el coste de entrar como indefinido es muy caro, se han creado estas ventajas para la empresa para poder contratar personas que acaban resultando el principal destructor de ocupación, ¿no? Si tú entras en una empresa porque esta empresa tiene costes reducidos por el hecho de que tú entres como joven, cuando pase el tiempo donde tiene las bonificaciones, lo que va a hacer es despedirte automáticamente. Entonces, esto permitiría pues no tener que hacer este tipo de políticas. En este sentido, también hay una tercera pata que yo creo que es interesante tenerla en cuenta, que son todas las políticas activas, es decir, hay una cuestión que es demanda, una que es oferta y una que es que cuadren ambas, ¿no? En el punto. Y estas son las políticas activas que también, ahora no es el día, ¿no? Pero también deberíamos hacer profundas reformas. En ese sentido, también como se había comentado, yo intentaría rehusar
igual que hemos conseguido rehusar de otros discursos, intentaría rehusar de la idea de en momentos excepcionales, acciones excepcionales, ¿no? Es decir, hay cuestiones que podemos mejorar profundamente sin tener que hacer grandes revoluciones, como por ejemplo esto de reducir masivamente los tipos de contrato, pero sin tener que cambiar profundamente una cuestión que por lo menos aún no está en debate. Yo creo que la cuestión es esta, ¿no? Poder reducir para que realmente se pueda luchar contra los tipos de contrato falsos que están siendo aplicados, como por ejemplo falsos autónomos, temporales en sectores que no tenían ningún sentido, con ejemplos como por ejemplo el contrato Mataró, que es una cosa bastante interesante que han hecho en Mataró, que es un contrato de obra y servicio que no tiene mucho sentido que sea de este tipo, pero que entre todos los agentes, en este caso el UGT de allí, comisiones y patronal, había PIMEC y alguna más, pues generaron un contrato que estaba adecuado a las necesidades concretas de los trabajadores y empresarios para los sectores de allí, ¿no? Y esto es una forma de que, sin hacer una gran reforma, se puede conseguir contratos eficientes, ¿no? para el mercado. Yo creo que tenemos que avanzar en este sentido. Muchas gracias, Andreu, y gracias a todos por todas vuestras intervenciones. Hemos finalizado esta primera parte de la mesa redonda de hoy, de vuestras intervenciones, y tenemos la oportunidad ahora de nuestros asistentes de hacer preguntas o comentarios a los ponentes y vosotros mismos también de discutir acerca de los temas que han salido. Antes de empezar, si alguien del público quiere hacer alguna intervención, me gustaría hacer un pequeño resumen sobre las causas que han salido, sobre el problema de la dualidad en España. Creo que hay diferentes opiniones en esta mesa, que no todos estáis de acuerdo, es que estamos todo el rato discutiendo sobre si la causa es la legislación o es el modelo productivo o es una interacción de las dos, como ha salido, y me gustaría que pudierais profundizar un poco más en esta causa de cuáles son los motivos por los cuales creéis que es una o la otra o ambas al mismo tiempo. Y me ha sorprendido un poco que no se han dado también como otras soluciones. Parece como si el contrato único fuera la única forma que tenemos así de afrontar un poco la situación, y probablemente haya otras o haya otras posiciones posibles. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta, comentario? ¿Sí? Luis.
Bueno, la respuesta más sencilla es que los empresarios responden incentivos, como todo el mundo. Y si el mercado laboral en España te incentiva que sea mucho menos arriesgado crear una empresa a corto plazo que a largo, el empresario no va, o sea, si alguien está buscando beneficio, porque en el fondo es lo que hace un empresario, lo va a hacer a corto, no lo va a hacer a largo. Esencialmente lo que vemos es esto, y es también en parte y el mercado laboral es parte de este entramado. O sea, por ejemplo, España tiene muchísimas más pequeñas y medianas empresas que el resto de países de la OCDE. Los países con más pequeñas y medianas empresas en la OCDE son Grecia, Italia, España y Portugal. O sea, estamos en muy buena compañía. Y eso es en parte porque hay toda una serie de incentivos que hacen que las empresas no puedan crecer. En parte porque es muy caro convertir esos trabajadores temporales en indefinidos, en parte porque según tu empresa va creciendo vas teniendo legislación adicional que se aplica, tienes que crear comités de empresa. El ejemplo más famoso es Francia, que tienes que crear a partir de 49, o sea, cuando pasas de 50 tienes que tener representación sindical en la empresa. Francia tiene más empresas de 49 empleados que ninguna otra, básicamente porque los empresarios están respondiendo a incentivos. Si el mercado laboral está diseñado para que básicamente construcción, o sea, los empleos temporales son muy buenos para sectores con poca cualificación y corto plazo, construcción, turismo. Si el mercado laboral está pensado no pensado porque no lo hemos pensado así, pero tiene este efecto colateral de que estos dos sectores son muchísimo más atractivos porque son mucho menos arriesgados, vas a tener más dinero yendo allí. Y es muy probable que los empresarios individualmente no hagan este razonamiento, pero es sencillamente lo que se ve. O sea, España ves bares, ves chiringuitos de playa y ves casas, digamos. Es donde ves que está el dinero. Los demás, ¿quiere contestar a qué número de contratos deberíamos tener? Si contrato único o no 40, pero a lo mejor algunos. Un momento, Aina y luego... Que acababa él. Sí, hago un apunte sobre la cuestión de la volatilidad y luego me concentro con el número de contratos. Hay un elemento, que es que tú decías de la destrucción, no sé si eras tú o Javi, uno de los dos ha puesto alguno de los gráficos a nivel de destrucción de empleo desde la crisis y a quién afecta y cómo ha afectado. Yo creo que es interesante verlo también por sectores productivos, ya que hasta el 2011, por decirlo así, el 80% del trabajo destruido en España pertenecía a trabajos de la construcción. Es decir, evidentemente, el modelo productivo, o si més no, las dinámicas del mercado de trabajo afectan claramente a qué pasa y cómo se preceden las cuestiones. Es decir, negarlo creo que es una cuestión de ceguera. Otra cosa es negar que la legislación también afecta. Yo creo que son ambas las cuestiones. Es decir, se explica por los dos motivos, tanto por la legislación, que en este caso facilita la desregulación absoluta, ya que es campixa, ¿no?, por decirlo de algún modo, y por otro lado, la realidad existente en nuestro país, en este caso. Sobre los números de contrato temporal y no temporal. 41 decían por allí. Es probable, pero yo creo que nos tendríamos que preguntar, ¿y cuántos de estos se utilizan? Esto es muy interesante de ver. Por ejemplo, yo creo que a veces cada reforma laboral, todos los gobiernos que han pasado por este país hacen una a la suya, esto es como educación, y se inventan un nuevo contrato. Es rollo, yo no me voy de esta legislatura sin tener mi contrato particular. ¿Y de esto qué ha pasado? Pues nada en absoluto. No han servido ninguno. Se dedican a crear uno detrás del otro, porque entre otras cosas no se preguntan si eso es útil, si se utilizará y si luego servirá para alguien. El último ejemplo lo tenemos con la última reforma laboral. Se inventan un nuevo contrato que en principio además tenía que ser súper maravilloso para los empresarios porque es como un regalo. Tú tienes aquí un joven, tómatelo regalo. Tampoco lo utilizan. ¿Por qué no? Porque tienen otras cosas que les sale mejor. Si tienen los temporales, que con eso no tienen ni causalidad y además a malas te cogen a un becario y listos y ni siquiera le tienes que hacer un contrato de trabajo, ¿para qué? Liarme la manta a la cabeza y hacer un contrato de emprendedor. No hace falta. Con lo cual es muy interesante cuando hablamos de temporalidad y cuando hablamos de tipos contractuales ver qué uso se les da a estos contratos temporales. Porque a día de hoy la gran reina de estos es el eventual por obra y servicio. El resto está a años luz. Los de prácticas y los de formación, que tanto a veces nos ponemos en boca, son un 2%, un 3%.
El mejor momento fueron un 4% de la contratación total y son de los que más se utilizan, ¿eh? Ojo. En algunos sectores, como es el industrial, hay otro que también se utiliza mucho, que es el eventual por circunstancias de la producción. Bueno, pero cuidado cuando hablamos de números, porque a veces ponernos en el porcentaje es interesante, ver exactamente qué uso se le está dando. Y en base a eso, precisamente al uso que se le da, por eso yo defiendo en este caso que lo óptimo en este sentido sería la regulación del contrato temporal. Es decir, hay una situación en este país, por el tipo de trabajos que tenemos, que tendría que atacarse políticamente, de qué modelo productivo perseguimos, pero eso ya es otro debate. Tenemos una situación que hay una dualidad permanente, o si mismo una segmentación en el tejido productivo, en el tejido productivo. ¿De acuerdo? Eso se puede atacar a través de la regulación. El problema es que todas las reformas laborales que se han precedido en este país, todas han ido a la desregulación absoluta de los contratos temporales, que son más baratos, más fáciles y además subvencionados. Con lo cual, de hecho, a nivel empresarial, es que a la práctica ya tienen un contrato único prácticamente. A ellos, más o menos, pagan lo mismo por un contrato indefinido que por un temporal, porque está cubierto por la Administración. A nivel empresarial, podríamos hablar mucho al respecto, pero a nivel empresarial prácticamente ya existe el contrato único. La consecuencia la padecemos los trabajadores, que para nosotros no es igual en absoluto. Con lo cual, regulemos los contratos temporales y llenémosles de causalidad, subimos las prestaciones de cotización, las cotitzacions, las contratas temporales, que son muy bajas, habría que subirlas. Esto en términos de ya, mañana, esto habría que cambiarlo. En términos de profundidad y de política a largo plazo, creo que habría que hacer una inversión seria en trabajos de valor añadido, porque si no, la volatilidad, como se llame, será permanente y recurrente en nuestro país. Bueno, es que nosotros lo que decimos es eliminar los contratos temporales, literalmente. Pero eliminando los contratos temporales no eliminas la realidad. Es decir, tú tienes una realidad que tienes trabajos que son temporales y esto no lo cambias con la legislación. Este es el problema. Sí o sea, lo que cambias es el nivel de protección que tiene un contratado. La cuestión eso lo dices tú ahora. ¿Quién estipula eso? ¿El gobierno? ¿El mismo que se ha cargado toda la legislación? Lo que estamos buscando es que todo el mundo tenga el mismo nivel de protección y que el nivel de protección que tiene una persona que es contratada vaya aumentando según está dentro de un puesto de trabajo. El problema que tienes ahora mismo es que tienes gente sin protección que es increíblemente barata de contratar. Evidentemente, si estás buscando un nuevo trabajador, vas a ir a lo barato y los empresarios se van a centrar en eso. Y eso, pues evidentemente, hace un crowding out y quita todo el resto de contratos del mercado. Lo que queremos hacer es que estos contratos temporales tengan una curva de entrada y que se vayan haciendo progresivamente más protegidos. Que entren con más derechos de lo que ya entran ahora, o sea, en todos los modelos de contrato de mercado único que estamos hablando, la indemnización de despido sería mayor que la actual de contratos temporales. FEDEA, si mal no recuerdo, empieza con 12 y va saltando 12, 15 a 18. Nosotros más o menos teníamos una escala parecida. Lo que queremos es que entres con algo más protección de los temporales y según permanezcas en la empresa vayas subiendo de protección y vayas teniendo más derechos, porque también vas siendo más productivo, así que para el empresario será siempre más atractivo alargarte el contrato. Como más experiencia tienes, más productivo es. El incentivo del empresario no es reciclarte y sacarte fuera inmediatamente, sino empezar a formarte más y empezar a apostar por aumentar tu productividad. Así que los empresarios y los trabajadores tendrían los incentivos por una vez alineados. El empresario no estaría buscando lo más barato, el trabajador estaría pensando en un horizonte temporal más largo. Hay algunas actividades que sí, que son de naturaleza temporales. Un contrato de chiringuito de playa, evidentemente no lo vas a tener contratado por año. Pero eso tampoco implica que tenga que ser un contrato temporal. Puede ser el mismo contrato único indefinido, sabiendo que al cabo de 3 meses será despedido y se llevará una indemnización de contrato improcedente. Y no hay ningún problema. El empresario calculará que, bueno, la indemnización del primer año son 12 días por año trabajado, trabaja 3 meses, 3 días de indemnización. El sueldo será un poquito más bajo para compensar eso, 3 días más bajo. El problema es que el papel lo aguanta todo y luego la realidad te pone a sitio. Que esto es lo que nos sucede muchas veces. Hay muchas propuestas buenistas y permítanme utilizar, es decir, la música que suena de lo que tú explicas suena interesante. No solo por la cuestión que tú hablabas de la progresividad de los derechos, sino también por la simplificación que esto comportaría, ¿no? Es decir, de entrada es una propuesta que cuando tú la oyes resulta atractiva.
estamos aquí jugando con los micros, tiene un interés en tanto que el primer impacto. Pero insisto, luego la realidad te pone a sitio, puesto que por un lado las dobles escalas serían muy cuestionables, es decir, para mismo trabajo igual salario. Luego la cuestión que tú comentas, no, es que a más tiempo que llevas en una empresa eres más productivo y por lo tanto tienes más valor y eso se te tiene que poder compensar, ¿de acuerdo? Por eso existen las categorías profesionales. Es decir, regulémoslo. Pero la cuestión es, si dices que el papel lo aguanta todo, ¿por qué quieres crear más papel? No, al contrario. Porque cuando hablas de regular categorías profesionales o regular contratos, regular cómo se hace la contratación temporal, estás creando más papel. Y el papel no lo aguanta todo, por eso hablamos de simplificarlo. Creamos un sistema mucho más sencillo y básicamente que no, todo el mundo es insider. Todo el mundo empieza con el mismo nivel de protección, todo el mundo está pagando la misma cotización social. En el cual vosotros habéis diseñado un contrato que supuestamente nos tiene que acceder a todos a los derechos. Pero es que la patronal es la que es, y la CEO es la que es, y el gobierno es el que es. Claro, hola, ¿qué tal? Buenos días. Perdón, un momento. La CEO es esta, es la que tenemos aquí, no va a cambiar. ¿Qué creéis que va a pedir? ¿Qué creéis que pasará cuando nos pongamos a negociar esto? Lo que sucederá, que es lo normal, que es lo que pasa absolutamente siempre en este país, es que para que unos podemos subir un poquito y ahí además dando las gracias, todos los demás van a bajar. Y ¿sabes qué pasa? Que a día de hoy, cuando llegas a un contrato indefinido tienes un cierto estabilidad. Si esto nos lo cargamos, nunca habrá esta estabilidad que algún día por lo menos algunos tenían en este país. Creo un momento, gracias por esta discusión. Como hay alguno que tiene más derechos, dice que me estoy llegando a esto. Chica, sal de aquí. A ver, creo que Daniel sí quería intervenir. Hemos hecho una propuesta que cambia las... A ver, teníamos la palabra pedida por parte de Daniel, luego también Andreu, si queréis hacemos una última intervención de Javier, así todos podéis intervenir en esta primera ronda. Y luego tenemos una última pregunta por parte del público. Quería hacer una pequeña reflexión también sobre el tema de los inspectores de trabajo y del modelo mediterráneo que tenemos de creación de empresas, ¿no? Que sí que es verdad que se crean muchos chiringuitos, pero por desgracia la gente que monta un chiringuito normalmente no contrata gente, la tiene allí y la tiene sin contrato. Eso nos dimos cuenta porque curiosamente estábamos mirando cuántos inspectores hay en la provincia de Barcelona el fin de semana, que es cuando muchos jóvenes trabajan en hostelería y en restauración, había uno y está de guardia, por si pasa algún accidente grave. Claro, mediante esta inspección totalmente eficiente, pues es normal que muchos empresarios hagan trampas, ¿no? Y luego, en referente al número de contratos, evidentemente se tiene que reducir. No podemos tener 37 y, como bien decía Aina, se utilizan 5 o 6, que es el contrato indefinido, después los 4 o 5 que son totalmente eventuales. Por suerte, la esperanza es que el modelo mediterráneo que hablaba, ¿no? De Grecia, España, Italia, en Barcelona y en Cataluña, bueno, y en España se están creando, por suerte,
empresas. Lo que pasa es que es totalmente deficiente para la situación que estamos viviendo en la actualidad. Sí, seguramente la cuestión es la causalidad, ¿no? En principio, yo considero que no es la legislación del mercado laboral la que estructura la economía. Son muchas más cosas, la es también, seguramente, pero son muchas más cosas. Es decir, si ahora aplicamos el contrato único del tipo que sea y mantenemos la ley de suelo, el 2020 va a haber otra burbuja inmobiliaria y ya está. Y los hoteles van a seguir arrasando en Salou y va a seguir todo más o menos igual, seguramente con incentivos ligeramente distintos, pero si, por ejemplo, tú retiras las ayudas o las subvenciones a la energía solar, por ejemplo, las empresas solares se van a retraer y va a haber más empresas que de consumo de recursos naturales, ¿no? Entonces, si tú no tienes otros aspectos, este es por sí solo, este no es un ingrediente mágico. Yo creo que es un instrumento más que podemos tenerlo. La cuestión, siempre hay que rehusar también del discurso cultural, ¿eh? En el Mediterráneo no somos así más tontos porque sí. Sí que los productos pueden ser distintos, es decir, pues aquí hacemos aceite, ¿no? Por ejemplo, y el aceite que se hace en Cataluña, pues se exporta a Alemania, a Italia y ahí lo envasan. Pues que somos estúpidos, no lo envasamos nosotros, ¿no? Estas cuestiones van más allá del tipo de contrato. Yo creo que son las partes más importantes de largo que no la legislación del mercado. Yo quería hablar de una cosa un poco diferente, que estamos hablando sobre el contrato único, yo he dicho lo que pensaba, pero me da muchas veces la sensación de que ahora hablamos especialmente del contrato único porque tenemos un enorme problema de paro, ¿vale? Y yo, de lo que no creo que es solución, el contrato único es para el paro. Es decir, yo creo que el contrato único puede hacer tener depende cómo se hiciera, una simplificación, una mejora de nuestra legislación laboral, ¿de acuerdo? Sobre todo atacando la dualidad, lo que te puede permitir es tener un mercado laboral más equilibrado, que tenga unos incentivos hacia un sistema productivo mejor o no, que cuando hayan recesiones no tenga estos shocks terribles como tiene, pero no es el creador de puestos de trabajo. ¿Vale? Lo digo porque es una cosa que se dice mucho. Es más, los gobiernos, todos lo dicen, ¿eh? No, vamos a crear puestos de trabajo con una nueva legislación. Y no es así. Puede crear una serie de incentivos. Pero no es así. Ni tampoco es verdad que los que crean puestos de trabajo, esto también se dice, es una forma coloquial, los empresarios crean puestos de trabajo. No es exactamente así, es la demanda. Y el problema que tenemos para solucionar el primer problema, que ese debería ser el primer problema, que también es el primer problema para los jóvenes, es cómo reequilibramos nuestra demanda agregada. Y es algo que se escribió hace 80 años, ¿no? Que el paro está relacionado directamente con la demanda agregada y cómo lo hacemos, cómo exportamos más, sabiendo que da lo que da, teniendo una moneda que no puedes devaluar, cómo reincentivamos el consumo, teniendo la losa de la deuda privada que es terrible, y cómo te metes en las inversiones. Y en las inversiones, sabiendo que no tienes un banco central, con los tipos y, sobre todo, cómo reactivas el motor del sector público, que es muy relevante en términos internos, y le hemos pegado un hachazo con las políticas de austeridad terribles. Eso es lo que habría que intentar también pensar si lo que queremos es solucionar el paro, no solo en la legislación. Muy bien, muchas gracias. Había dos preguntas más en el público, una aquí y otra ahí, así que si queréis hacerla. Y tres, una tercera, y con esto creo que ya cerraremos y cada uno que haga una intervención y llegaremos al final de esta sesión.
Bueno, a ver, creo que sí, aquí este sector tenía unas preguntas más focalizadas. ¿Quién quiere responder antes? Daniel, sí. De acuerdo. Bueno, referente a los trenes. Bueno, los trenes o cualquier empresa con unas condiciones laborales consolidadas y con una trayectoria sindical fuerte, ¿no? Podríamos exportarlo a Nissan, SEAT, a Alstom, que antiguamente era maquinista, no sé, empresas grandes, ¿no? Sí que nosotros siempre decimos que ahí es fácil hacer sindicalismo porque ya hay una base, ya hay un trabajo hecho donde es difícil hacer sindicalismo, ser sindicalista y conquistar nuevos derechos en la pequeña empresa, donde hay 2, 3 trabajadores, 4 y estás codo con el jefe, ¿no? Pero sí que es verdad pues que son sectores con mucha tradición de lucha obrera y donde tienen ciertos derechos. No, yo pienso que no son privilegios y esto puede ser un caso aislado. Y imagino que mediante la negociación colectiva, que es una cosa que nos quieren eliminar, pues todas estas condiciones laborales se van actualizando. Dudo yo, hoy en día, un conductor de trenes se jubila a los 50. Lo dudo, ¿eh? No, es así. ¿Es así? Es en Francia, ¿eh? Ya, es en Francia, pero en Francia la jubilación también se jubilan antes. Se 60. jubilan antes que aquí. Bueno, ya no, pero era 60. 62, ¿no? Quiero decir que estos son luchas. Aquí lo que yo pienso que tenemos que hacer es intentar luchar para que todos podamos vivir mejor. No, si alguien tiene un derecho, pues yo no voy a ser quien se vaya a quitárselo. En todo caso, sí que es verdad que la gente que tiene menos derechos, pues hay que ayudar a que puedan conquistar y tengan buenas condiciones sociales, ¿no? En referencia a las pensiones, hombre, yo más que limitar o recortar las pensiones más altas, lo que se intentaría es fomentar que la gente, por voluntad propia y siempre y cuando tengan capacidad de salud, pues fomentar que sigan trabajando más tiempo, pero que sea algo voluntario, porque no es lo mismo una persona no sé, cada uno a la vida le trata de una manera. Y no es lo mismo un trabajador que está en un taller mecánico, por decir algo, donde hace una serie de movimientos y donde hay un desgaste físico. Ya no pongo el de la construcción, que al igual es un poquito más severo. Que una persona, por ejemplo, que está en un mostrador de una tienda o siendo profesor, ¿no? Que al igual tiene menos desgaste a nivel físico. Pero bueno, si esa persona se siente capacitada, pues intentar fomentar mediante, bueno, de algún tipo de bonificación, que cuanto más tiempo esté en el mercado laboral, pues luego tenga una pensión, pues al igual más digna. Nos queda poco tiempo. Sí, Roger había pedido. Sí, una nota muy rápida. Eso es sobre eso. Es una nota muy rápida sobre estas jubilaciones doradas que algunos trabajadores tienen. Hay una forma de negociación colectiva que consiste básicamente en no me subes el sueldo hoy y lo que hago es bajar el sueldo a los trabajadores que vienen después. Es decir, me voy a poder jubilar yo a los 50 sabiendo que los pobres pringados que vienen después me van a estar pagando la pensión durante muchísimo más tiempo. Que es una modalidad de negociación colectiva que se hace mucho, sobre todo en el sector público en algunos sitios, porque los incentivos son precisamente para eso. Y puede, o sea, a veces es justamente un sindicato actuando como una élite extractiva, pero eso es limitado, no sucede en muchos sitios y desde luego solo tiende a aparecer o en empresas públicas o en empresas muy grandes que tenían márgenes de beneficios gigantescos hace 30, 40 años, que eran casi monopolistas, y los trabajadores se limitaron a sí mismos los salarios para poder pasarle el muerto a los trabajadores posteriores. En cuanto a indemnizaciones de despido, ¿se puede hablar de privilegios? Hasta cierto punto sí, porque es que un derecho no es un derecho si solo lo tienes tú. O sea, un derecho por su naturaleza tiene que ser universal. No puedes tener derechos laborales que solo cubren un 60% de la población. No es un derecho. Estás dejando gente fuera, no estás hablando de derechos, estás hablando de privilegios porque no estás compartiéndolos con nadie. Vamos a ver. Derechos versus privilegios. Claro, es que aquí habría que pensar qué entiendes tú por privilegio. Es decir, si tener un trabajo es un privilegio, a mí que baje Dios que me lo cuente. No, compañero. No, claro. Es decir, hablamos de sectores públicos porque, de entrada, siempre que se sitúa este debate, lo primero que nos viene a todos a la cabeza es los funcionarios. Oye, yo, por ponerlo en el debate, pero los que más se les ha recortado su poder adquisitivo en esta crisis han sido precisamente los trabajadores públicos. Cuidado, No, yo como concepto, yo entiendo por privilegio lo de botín, yo entiendo por privilegio la SICAP, yo entiendo por privilegio lo de la Iglesia. Eso es un privilegio.
Y en eso estaría totalmente de acuerdo en, mira, atajarlo completamente. Hablemos de las SICAP, hablemos de las vacaciones fiscales que le regalamos a algunos de nuestros empresarios, que no precisamente la mayoría del tejido productivo de este país, que como bien decía el compañero, son la pequeña y mediana empresa. Estas no, las grandes multinacionales y las grandes empresas. Hablemos de eso. Eso sí es un privilegio. ¿Jubilarse? No, hombre, no. Después de haber estado trabajando toda la vida. No, no. Eso tendría que ser un derecho y tenemos que encontrar la fórmula, para que siga siendo sostenible y se siga pudiendo mantener. Y de eso también habría mucho que hablar. Es cierto, indemnizaciones cuantiosas y tal. Ostras, por ejemplo, la última que me acuerdo de 52 millones era al compañero del BVA. Eso es una santa indemnización, sí señor. Eso es irse por la puerta grande. Eso sí es un privilegio. El hombre que se ha estado toda la vida trabajando para poder tener una pensión, ¿a ese le quieres bajar? Por Dios. Es decir, miremos a ver dónde ponemos el foco, porque a veces nos tiramos piedras a nuestro propio tejado. Cuidado. Yo solo digo eso. O sea, no son derechos, no son privilegios, son derechos que han costado muchos años de lograr y que no son nada del otro mundo, ¿eh? Que si lo ponemos en comparación a muchos otros países, nos llevaríamos las manos a la cabeza de cómo vivimos en este país. Hasta los que viven bien. Hasta esos. O sea, solo para poner el punto. Y para volver a una cosica, le damos un punto de protección al contrato que creo que no tiene. Es decir, cuando hablamos de derechos, no van adjuntos, por decirlo así, solo al contrato de trabajo. Hay un elemento que es mucho más diferencial y mucho más importante, que son los convenios colectivos. Mucho más importante. Es ahí donde se regulan las condiciones de trabajo. Y ahí, permitirme que barra para casa y que reconozca una cuestión, y es que a veces nos dan una andanada a los sindicatos, pero al margen del nivel de sindicación que hay en este país, el 82% de la población de España, en este caso, y el 86% de Cataluña, está protegida por un convenio colectivo. Eso también es algo que añadir y eso también es algo que tenemos que tener en cuenta. Con lo cual, cuando hablamos y añadimos determinado tipo de cuestiones a los contratos que no les pertenece, como es la protección, que porque está regulada, insisto, en los convenios colectivos, cuidado. Porque entonces hacemos unas pelotas con el discurso que no pertocan. Es decir, yo estoy totalmente dispuesta a hablar del contrato único. De hecho, hay elementos que me parecen interesantes, ¿no? Pero lo que sí que no estoy dispuesta es que se le añadan cuestiones que a la que no le pertenece. Porque la protección laboral le pertoca a los convenios colectivos. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y para terminar, simplemente, yo soy de la teoría que los experimentos con gaseosa. Entonces, si partimos, por lo menos, que partamos de 4 puntos, que es el elemento histórico, insisto en ello. Es decir, para alguna cosa, otros ya han intentado cosas anteriormente. Coño, aprendamos de los errores y no volvamos a repetir una y otra vez las mismas cuestiones que nos han llevado al pozo en el que estamos a día de hoy. Segundo elemento, la realidad. Estamos con lo que contamos y es lo que tenemos. Y tercero, por favor, el pragmatismo. Es decir, al fin y al cabo podemos hacer muchas propuestas muy bonitas y muy estupendas, pero tenemos que ser conscientes de cuáles son las fuerzas que tenemos y cuáles son los agentes que nos rodean. Y son los que son. Nos gusten o no, son los que son. A ver, nos queda poco tiempo. Creo que Roger y Sergi tenían una pregunta más focalizada y luego también Javier y Andreu, si quieren intervenir para hacer esta segunda ronda. Sergi. Necesitas cambiar las condiciones en las cuales se realiza esa estructura productiva. Una de ellas la legislación, otra de ellas, por ejemplo, podría ser la educación, otra de ellas sería el ambiente empresarial. Necesitas cambiar un montón este país y lo que hemos intentado hacer es hacer propuestas de cambiar en muchas direcciones. ¿Vale? La legislación, el contrato único, la legislación laboral es una. La negociación colectiva es otra, que evidentemente es necesaria y muy necesaria, pero a veces pone cortapisas. Por ejemplo, yo he estado, de hecho, trabajando bajo un convenio que no me protegía, porque era contrato temporal. El sindicato o el comité, en este caso, estaba muy preocupado del empleo permanente, quizá de convertirse a algunos trabajadores en permanente, pero una vez que uno entraba como temporal, si lo despedían, no se preocupaba en exceso. O sea, hay elementos de la negociación colectiva que también ayudan a incentivar
la dualidad y que se deberían corregir por parte de los agentes sociales. No quiere decir en absoluto que la negociación colectiva sea mala. De hecho, mi tesis doctoral es sobre negociación colectiva y salarios, pero que sí que tiene elementos que causan ciertas ineficiencias en el funcionamiento del mercado de trabajo, ¿vale?, a lo largo de estos 30 últimos años en España, y se deberían cambiar. Sobre el sistema de mochila austríaca, esencialmente es una cuenta de ahorro obligatoria. Es el trabajador parte de su cotización social, va a un bote que será su indemnización de despido si pierde el trabajo. El trabajador también tiene la opción de usar ese dinero para formación. En Austria lo puedes utilizar y puedes utilizarlo para cursos de reciclaje o si quieres incluso sacarte una carrera, algo por el estilo. Y todo el dinero que no utilices se añadirá a tu pensión de jubilación una vez te retires. Es es ligeramente regresivo en el sentido de que como más cobras, mayor es tu bolsa, mayor es tu mochila, digamos. Sí, pero eso también sucede en prácticamente todos los servicios sociales y en todo el estado del bienestar. Incluido en España, tenemos nuestro sistema de bienestar, nuestro estado de bienestar está basado en cotizaciones sociales y tu pensión, lo que cobras de desempleo, etcétera, está basado en cuánto dinero has ganado, en cuánto dinero has cotizado. Puedes crear un sistema de mochila austríaca que tenga algo de igualación, digamos. En el modelo que, por ejemplo, que dibujábamos nosotros, la mochila era un porcentaje relativamente pequeño del peso de la indemnización del despido para los contratos temporales. Así que la gente que perdía el trabajo rápido iba a recibir muy poco dinero de sus propios ahorros, el empresario era el que iba a cargar con la mayor parte del coste. Puedes crear un sistema de igualación. Depende de cómo capitalices eso, si puedes capitalizarlo o no. Puedes hacer que la mochila tenga un impuesto en parte, o sea que los trabajadores que más cotizan o bien parte de ese dinero vaya a un fondo común o bien que los trabajadores que menos ganan tenga el Estado complemente esa mochila con aportaciones públicas. Depende del diseño. Como en todo, puedes hacer un contrato único que sea extremadamente de izquierdas o que sea muy, muy, muy derechas. Depende de la implementación. Yo voy a intentar decir un par de cosas nuevas. Bueno, una que ya se he comentado, la enorme disfuncionalidad que tiene comparado los contratos temporales con el resto de Europa, ¿no? Estaba mirando ahora los datos. Nosotros teníamos un 34% antes de la crisis, ahora tenemos un 25% y la media en la Unión Europea es un 15%. ¿Vale? Y con algunos países del entorno no tenemos esquemas productivos tan diferentes como para que tengamos esta brecha, este gap tan grande. Y ya hemos dicho que tiene una enorme repercusión en términos de protección. Hay mucha tela detrás, digamos, ¿no? Y yo creo que es una cuestión muy relevante. ¿Y qué ha pasado en España? Y eso es uno de los grandes efectos de esto. ¿Qué ha pasado en España con la crisis, ¿no? O sea, entonces, la recesión que se ha cargado 4 o 5 puntos del PIB, o 3 puntos, se ha cargado, ¿no? 3 o 4 puntos del PIB. No mucho, digamos, en términos comparativos con otros países. Claro, eso ha creado 4 millones de parados, que es una auténtica burrada y una barbaridad. Entonces, ahí hay alguna cosa que tendríamos que mirar, ¿no? Y de fondo, habría que pensar. Y yo creo que eso es lo que debe, y además con la profundidad y la rapidez que lo ha hecho esta vez en esta crisis, que ha sido mucho más que en el resto de crisis económica, ¿no? Yo creo que es una de las cuestiones a tener en cuenta. Y la otra cosa que me ha parecido interesante que tenía que ver con las pensiones, que no es lo mismo, pero forma parte un poco del mismo esquema. Y ahora voy a hablar también como un poco de los partidos. Esto lo leí hace unos años y me pareció muy interesante y creo que tiene un poco de relación. Que el SPD estuvo teorizando durante un tiempo, durante la década pasada, sobre la sociedad de las 2/3 partes. Y me pareció una idea muy buena, ¿no? Que yo creo que aquí se puede aplicar. Que lo que venía a decir es que uno de los problemas que había es que tenían un tercio de la sociedad alemana que votaba muy poco, que estaba excluida, que institucionalmente no se sentía representada y que los actores políticos, incluso decían, y ellos mismos, no estaban defendiendo los intereses, porque como se metían en un círculo vicioso, ¿no?, muy complicado, y entonces estaban construyendo una sociedad para 2/3 partes. Y sobre todo los actores políticos que buscan votos también, pues tenían enormes dificultades. Yo creo que con esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Que justo estos grupos más vulnerables, lo digo porque yo soy un partido político, ¿no?, son los que votan menos.
sin duda, además, ¿no? Y son los que luego, en el debate público, tienen peor representados sus intereses. Y es algo que, como además no se hacen políticas públicas pensando en ellos, yo creo que los jóvenes es el gran ejemplo, ¿sabes? Como no se hacen políticas públicas pensadas en sus intereses, o hay pocos de sus problemas en la agenda pública, eso provoca que luego se vote menos también, ¿sabes? Cosa que es muy perniciosa, porque al final se puede acabar rompiendo, digamos, el sistema. Y el contrario de todo esto son las pensiones, ¿sabes? Los pensionistas es probablemente el actor electoral más potente que tiene España, porque vota mucho, porque muy concienciado, o sea, por ejemplo, ahora van a tocar las pensiones, y quería decir esto, no van a tocar las pensiones y van a encontrar la fórmula rarísima, que es que quieren tocar las pensiones, pero no se atreven a tocar a los pensionistas actuales. Y entonces van a hacer una fórmula rarísima que nos lo van a acabar quitando a nosotros, es decir, a los futuros pensionistas, ¿no? Y yo con eso pienso un poco esto. O sea, yo no quiero que toquen las pensiones, joder, pero también hay pensionistas que cobran más de 3.000 euros, en este país, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas de fondo que deberíamos intentar como debatir, también los sindicatos, especialmente los partidos políticos, y esto probablemente la crisis lo pone más de relieve que nunca, pero ya estaba antes de la crisis. O sea, ¿cuánta gente estamos dejando fuera del sistema, económica e institucionalmente? A ver, me he roto el discurso. Sí. No, de hecho, hay una especie de dinámica que yo creo que es lo más interesante, que permite, como dinamizador del debate, el contrato 1, eso sí es interesante, que es, claro, la distinción entre insider y outsider conlleva una lucha entre insiders y outsiders, cuando seguramente la lucha no está aquí, está en todo lo que ha comentado antes Aina, que son muchas más cosas. Y lo de las pensiones es algo descomunal, porque es que no nos van a recortar a nosotros las pensiones, pues que no sé, yo casi ya no llego a la máxima pensión por años de cotización, porque ahora no trabajo y dentro de 40 años tendré 66, por tanto 40 años yo ya no los tengo, por tanto yo no puedo cobrar la pensión máxima. Y realmente pues esta situación, claro, conlleva una lucha entre insiders y outsiders. O otra lucha, que es entre todos contra el 1%, ¿no? que se comenta. Entonces, tiene razón en parte. Por ejemplo, si se hiciera esta... No hay que verlo como vamos a sacar dinero de los pensionistas más altos para dárselo a los más bajos, porque esto es... No, es una opción. Pero no solo porque sea más justo, no. Justo es que todos suban todos. Pero si hacemos eso, pues quizá se genera más demanda y por tanto pues se consume más y la economía crece. Eso sería positivo en este sentido. Pero vamos a intentar no hacer una lucha entre la misma clase, sino entre clases otra vez, ¿no? Que eso es lo importante. Y después sobre el contrato único, y ya para acabar, intentemos no hacer, que esto sí que es cultural, yo diría, del Mediterráneo, lo que se llama la política del teleñeco, ¿no? Que están todos aquí, haría este tema, y todos vamos ahí, y después el contrato único, y vamos todos corriendo, eso es lo bueno, eso es lo bueno. No, un poco de calma. Vamos a hacer algo que esté bien, vamos a hacer algo racional, vamos a estudiarlo bien, y entonces pues vamos a aplicar la opción correcta, que... Claro, si realmente no solo hay 5 contratos que funcionan, pues seguramente la reducción de contratos no serviría para nada. Lo admito, no pasa nada. Pero vamos a no intentar jugar a este juego del péndulo, ¿no? De que ahora pasamos de 41 a 1, porque vemos que 41 no funciona, pues vamos al 1. Intentemos buscar algo más racional, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a todos. Creo que el próximo debate tendría que ser sobre pensiones. No sé si está pensando alguien en organizarlo. Pero bueno, muchas gracias a los asistentes, gracias a Politicón y a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para organizar este evento. Y nada, nos vemos en breve, espero. Muchas gracias a todos.